Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros. Al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Qué maravilla volvernos a encontrar en esta oportunidad aquí en Telecafé. Y estamos empezando este programa de una hora que tiene una audiencia, por fortuna, inmensa a lo largo y ancho del territorio colombiano y más allá de las fronteras también, porque por fortuna la Internet nos facilita esa posibilidad de estar comunicados, de poder observar, de poder estar en contacto con nuestra tierra si estemos bien lejos. Y por la página del canal, en cualquier parte del mundo también, pueden ver el programa. O estamos conectados igualmente con la red social de Facebook y ya estamos al aire también con el programa, buscando la cuenta Dr. Rojas. Por medio de esta cuenta ustedes pueden hacer las preguntas. Hoy estará invitado el fisioterapeuta Andrés Felipe Rosas y él maneja muy bien no solamente los temas médicos que tienen que ver con la parte física de esta máquina extraordinaria y maravillosa, sino la parte emocional de todos los problemas que se presentan a nivel físico. Los más grandes terapeutas, médicos, expertos en todos estos temas están de acuerdo en decir que el 70-75% de las enfermedades provienen de la parte emocional. Y en efecto, aquí insistimos mucho con el doctor Jorge Enrique Rojas. Él lo hace bastante en todos sus programas de radio, en sus conferencias, aquí en televisión, de cuidar mucho el alma, de cuidar la parte emocional. Por eso ha instituido un programa muy importante en sus parques de la salud, que es el Día para tu Salud, con chequeos médicos de todo el cuerpo, pero a la vez le ha añadido el Día para tu Alma. Y en el Día para tu Alma dedican espacio y tiempo para que las personas que asistan a estos programas tan especiales y tan importantes se miren hacia adentro un poquito. Cultiven esa parte energética, esa parte espiritual que tanto nos hace falta. Somos
evidentemente, seres maravillosos y extraordinarios. ¿Pero qué digo eso? Este cuerpo no soy yo, o yo no soy este cuerpo. Yo no soy la ropa que he visto, yo no soy el carro que tengo, yo no soy las propiedades, yo no soy el dinero, la plata, los títulos ahí en la oficina, en el consultorio, yo no soy eso. Yo soy en esencia espiritual. Y cuando partamos de aquí, en el proceso que mal llamamos muerte, queda la esencia mía, ese soy yo. Y ese yo, ese despertar de ese yo interior es lo que en los parques de la salud, en estos programas del Día para tu Alma, pues tratan de ayudarle a la gente a conseguir y a conectarse con ese yo interior a través de meditación, a través de yoga, a través de muchas terapias maravillosas que vale la pena que conozcamos. Precisamente el doctor Jorge Enrique Rojas está en un recorrido y se demora todavía unos días, porque anda en una experiencia, una vivencia espiritual extraordinaria con los lamas, con los monjes tibetanos. Hoy está en una población de la India que es la capital mundial de la espiritualidad, así la llaman, la capital Rishikesh, la capital mundial de la espiritualidad, la capital mundial del yoga. Está haciendo unos estudios en yoga, ya pasó de meditación, bueno, yoga se hace con meditación también. Precisamente para poder aunar todo esto y entregarles a ustedes, entregarnos a nosotros esas vivencias para que mejoremos nuestras condiciones de vida. Y sin ir muy lejos, aquí, pero no en Colombia, sino en Sudamérica, su hijo Santiago, y ahora vamos a presentar un pequeño video de Santiago. Vamos a rodar este video porque él está en Brasil, terminando pues sus complementos de medicina como doctor, haciendo clases de yoga a los niños, enseñándoles a los niños de Brasil, en la población donde está, yoga. Veamos este video. Estoy en este momento en un jardín infantil de niños que estamos en este momento haciendo una meditación consciente. Como decía Buda, si le enseñas a una generación de niños de 8 años a meditar, en una generación podrás acabar con la violencia. Y definitivamente es una de las técnicas más enriquecedoras a nivel espiritual y a nivel mental para estimular el cerebro de los niños y de cualquier persona, que realmente sí se puede en la infancia empezar con esta gran técnica que nos puede dar tanta paz en nuestras vidas. Meditación, no yoga, sino meditación que le está enseñando a los niños en Brasil, Santiago. Y las personas pueden seguir también los comentarios del doctor Jorge Enrique Rojas y sus vivencias en la página Doctor Rojas de Instagram y de Facebook también. Vamos al primer corte de comerciales, ya entraremos con nuestro invitado, tema libre, y él contestará desde la parte física y algo muy importante desde la parte emocional, las respuestas a ustedes. Ya volvemos en un instante en directo desde Manizales Conexión Vital. Potencializador del sistema cardiovascular, se toma 3 veces por semana, la alternativa más saludable. Dado que siempre es permanente aquí también, porque es parte del equipo médico del Parque de la Salud del Dr. Rojas. Andrés Felipe Rosas, terapeuta, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, don Iván, buenas tardes a todos los televidentes y qué bueno compartir este espacio de aprendizaje y de educación. Bueno, vamos a hacer rendir esto entonces porque el tiempo avanza rápidamente. Alejandro Muñoz en la cuenta de Facebook dice: tengo una complicación con el nervio pudendo, me duele mucho para hacer deposiciones, incluso para orinar, y me molesta para sentarme. ¿Cómo me puede ayudar con sus terapias complementarias? Bueno, hay que entender que dentro de todos los paquetes nerviosos, ¿no es cierto? Como por ejemplo el más común, el síndrome del túnel del carpo, hay que entender que el recorrido de esos nervios en alguno de esos puntos puede haber una compresión. El nervio pudendo nace, digamos que en esa última parte de la columna, ¿sí? Como lo podemos ver en la imagen, podemos ver esa parte que es como más café, el sacro, y la parte, digamos que esa parte de atrás que se ve más oscura, que tiene como un hueco en la mitad,
es la parte del ilíaco. El nervio pudendo nace del plexo sacro. Y podemos ver que durante todo ese recorrido, ¿no es cierto? Ahí donde aparece el primer circulito, es la raíz nerviosa. Y esos troncos dan unas segundas ramas y esas ramas se unen y terminan formando el nervio ciático, el nervio pudendo, depende de la zona donde esté. ¿Cuál sería el tratamiento ideal? Y lo hemos visto con resultados muy buenos en la osteopatía, ¿sí? Porque es que resulta que hay algo que se llama la terapia craneosacral y por alteraciones de la mordida, ¿sí? Por unas disfunciones que tenga en el cuello, digamos que me desestabiliza un huesito que se llama el etmoides y como está acá, hace, digamos que jalar a toda la columna y comienza a alterarme la función del sacro. Cuando uno hace una valoración de la postura, entiende cuál es la razón por la cual está la disfunción, o sea, aparece el problema de la compresión del nervio pudendo, ahí comenzamos a hacer tratamiento desde las manipulaciones vertebrales, desde las manipulaciones del sacro, con terapia neural, con acupuntura. Y lo que siempre nosotros recalcamos, cómo es su postura, cómo se sienta, cómo está su fuerza abdominal, si es que tiene sobrepeso, si tiene alteraciones en toda su mecánica corporal, cómo escribe, cómo está con el celular. Esto influye mucho, entonces lo que hay que hacer es una valoración desde la postura, ver que está en disfunción, entrar a hacer tratamiento y esperar a ver cómo responde. Bueno, Julie Martínez, para la esclerodermia sistémica, ¿hay algún tratamiento? Bueno, cuando hablamos de esclerodermia, hablamos de unas patologías o un grupo de patologías que llamamos autoinmunes, ¿no es cierto? Que es que nuestro propio cuerpo ataca nos ataca a nosotros mismos. Y cuando comenzamos a ver todas estas patologías, llámense lupus, llámense esclerodermia, artritis reumatoidea, comenzamos a ver que detrás de todo esto hay un componente emocional muy grande, ¿sí? Por lo general la esclerodermia se manifiesta en las manos, ¿no es cierto? Ese cambio de coloración, como si no tuviéramos sangre, que se nos acumula la sangre y comenzamos a darnos cuenta que es esas cosas que no he podido hacer en mi vida, esas cosas que he querido finalizar y no he podido finalizar realmente si lo asociamos como a frustraciones o esos momentos de mi vida donde me he desconocido, yo no soy así, yo no tenía por qué haber reaccionado así ante cierta situación y el tratamiento comienza desde un acompañamiento desde la parte de psicoterapia, ¿no es cierto?, desde esa parte emocional, pero entender también que hay alimentos sobre todo que alteran nuestro sistema digestivo. Recordemos que nuestro sistema inmunológico comienza en la parte del intestino y si no cuidamos lo que comemos, nuestro intestino comienza a generar algo que se llama permeabilidad, o sea, que permite que muchas sustancias entren que no tengan que entrar y eso hace un proceso o una respuesta inflamatoria, o sea, nuestro cuerpo se defiende y ese proceso inflamatorio termina aumentando las esclerodermias, termina aumentando los síntomas de la artritis, termina aumentando los síntomas también de todas estas patologías autoinmunes. Entonces, ¿el tratamiento cuál es? Cuidarse en la alimentación, aumentar el consumo de probióticos, de enzimas digestivas, de entender que hay que quitar ciertos alimentos de la dieta, hacer ejercicio terapéutico y obviamente ir acompañados de esa parte emocional. Nicole González, para el lupus, mi mamá tiene lupus y la sangre no le coagula con normalidad. Bueno, hay que entender, ¿no es cierto?, que esto es un acompañamiento de todas las áreas de la medicina, ¿no es cierto? A veces cometemos el error de llamar medicina ortodoxa y medicina alternativa. Realmente la medicina es una. Lo que debe hacer es seguir su tratamiento con el reumatólogo, el cual debe estar haciéndole el proceso, pero lo que contábamos ahorita acerca de la esclerodermia, acompañar con esa parte emocional y entender de esa parte de nutrición que es fundamental, esa parte de entender cuál fue ese punto de partida donde comenzó todos mis síntomas, pero también nosotros nos hemos dado cuenta que hay una terapia en especial que ayuda mucho a estas patologías y es la apiterapia. La apiterapia, cuando se coloca en la abeja, una abeja específica, esa sustancia que se llama apitoxina, comienza a desarrollar una cantidad de respuestas en el cuerpo que estimula todo ese sistema inmunitario, o sea, nuestras defensas, y nos pueden ayudar a obtener
unos buenos resultados, como podemos ver en la imagen, ¿cierto? Cogen la abejita, creo que la raza es Angelita, y cogen las abejitas, se ubican en unos puntos específicos, no es ir a poner la abeja en puntos, digamos, al azar, sino llevan un proceso donde primero digamos, se sensibiliza todo el cuerpo en las glándulas suprarrenales, en unos puntos específicos, después van unos puntos de acupuntura para posteriormente realizar el tratamiento específico, como lo podemos ver ahí podemos ver que están colocando unos punticos en puntos suprarrenales, ¿sí? Y es cuando comenzamos a sensibilizar el cuerpo, a explicarle, digámosle que lo que busca esto es recordarle al cuerpo que debe atacar es lo desconocido, no atacarse a sí mismo. Por eso hablamos mucho de la parte emocional. Bueno, de parte del Parque de la Salud del doctor Jorge Enrique Rojas, hay unos médicos que viajan por el país en diferentes zonas. Por ejemplo, aquí está la agenda de Diego González, doctor Diego González, octubre 18, Hotel Mariscal de Cartago, octubre 18, Hotel Mariscal de Cartago, ahí está la información, el número celular también. Y por su parte, la doctora Dafna Rodríguez Valois estará en Barranquilla, 24 y 25 de octubre, ahí está el número celular también, para que ustedes consigan una cita. Ellos van de parte del centro médico del doctor Jorge Enrique Rojas, ya que él no puede estar en todas estas zonas. Vamos a otro corte de comerciales y ya regresamos con ustedes con más, con nuestro invitado hoy. Las preguntas que ustedes hacen por el Facebook Live, la cuenta Doctor Rojas. Volvemos en un instante en Conexión Vital. Álvaro Pineda pregunta que si es posible regenerar el nervio. ¿Cómo se hace si ustedes lo pueden hacer? Bueno, para entender la regeneración de un nervio, pues realmente antes hay que hacer algo y es un examen que se llama una electromiografía, ¿sí? Resulta que yo quiero que se imaginen el nervio como el cable de la luz, ¿no es cierto? Como ese encauchetado que tiene, y ese nervio tiene ciertas capas, ¿sí? Cuando hay alguna lesión nerviosa, dependiendo la capa que se haya lesionado, se puede regenerar o no se puede regenerar. Por eso la importancia, de entender los exámenes complementarios, ¿no es cierto? Y de las ayudas diagnósticas. Cuando se determina que el nervio, digamos, que no tiene una ruptura completa, hay que también entender o comprender que los nervios son de los tejidos del cuerpo que más se demoran en recuperarse. ¿Cómo se recupera? Bueno, depende del nervio, ¿no es cierto? Si me imagino que está hablando de un nervio a nivel muscular, ¿sí? Que nos permite el movimiento, ¿no es cierto? Los nervios nos permiten mover o sentir. Cuando sentimos, ¿sí? Él envía cierta información a la médula, la envía al cerebro y en respuesta puede generar un movimiento. Cuando hacemos este movimiento y sentimos, estamos educando al nervio. Por eso hablamos de una reeducación del sistema nervioso, ¿no es cierto? Cuando le damos un estímulo, ¿no es cierto? Cuando hacemos un estímulo con un cepillo, con hielo, se llaman técnicas de Ruth, le estamos diciendo al nervio, vea, esto es lo que usted tiene que sentir. Y cuando le hacemos ejercicio, la otra función, la parte motora, le estamos diciendo al nervio, usted debe hacer su función sensitiva y su función motora. Entonces, la mejor forma de hacerlo es con sensibilidad, con movimiento y realmente hacerse la electromiografía. Lola Toro de Guerrero, doctor, para la fibrosis pulmonar, ¿qué me recomienda? Bueno, la fibrosis pulmonar, sí, de hecho, dentro de lo último que se ha estudiado, es una patología que afecta toda nuestra parte pulmonar y se llama fibrosis porque lo que hace es comenzar a fibrosarse, ¿sí? Si yo cojo aquí mi uniforme y le hago un roto, ¿no es cierto? Comenzamos a tejerlo y vemos lo que pasa en la imagen, comienzan a hacer esos acúmulos, ¿sí? Y digamos que comienza a formar un tejido cicatricial, cicatrices que no permiten que haya, que haya un buen intercambio gaseoso, o sea, que no haya entra oxígeno, sale CO2, y eso lo que hace es que comienza a acumular muchos moquitos, ¿sí? Muchas flemas. Entonces estas personas comienzan a estar
en los hospitales durante un tiempo muy prolongado, muchas veces aislados, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay que cuidarlos, ¿sí? De estas personas hay que mantenerlos alejados de toda la exposición al viento, de toda la exposición al frío, a toda esa contaminación. Está en un lugar que no sea tan alto, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estamos en Bogotá, que es 2.600 metros, donde nos dificulta hacer la respiración, la ventilación, es un lugar donde las personas generalmente no deberían estar en un lugar más sobre el nivel del mar, donde es más fácil respirar, en un lugar donde no haya tanta contaminación, y si viven en un lugar, en una ciudad, tener espacios, ¿no es cierto?, donde podamos desintoxicar el aire. Hoy en día venden vaporizadores, o algo que podemos hacer en la casa muy sencillo es con la remolacha, con el eucalipto, con la sal marina y con la miel, y dejarlo eso en el ambiente para que nos ayude a limpiar y entender esa parte de la nutrición. ¿Sí? En estas personas, en este tipo de patologías, la nutrición es fundamental, es entender que en el pulmón también está incluido el colon, que en el pulmón también está incluido toda la parte gastrointestinal, y que cuando nos ayudamos con los enemas de café, que es algo que se nos ha olvidado, cuando limpiamos con un enema de café nuestro colon, estamos desintoxicando todo nuestro cuerpo, porque limpiamos también nuestro hígado, y esa sangrecita que está ahí almacenada en el hígado llega a todo el cuerpo, y por lo tal también nos ayuda a limpiar los pulmones y todo en general. Entonces, esas son las recomendaciones: tener un lugar que esté lo más limpio posible, no tener tanta exposición al frío, estar alejado si hay una persona con algún cuadro gripal, mantenerlo alejado, y si es lo posible, vivir en un lugar donde no sea con tanta altitud. Esto es increíble cómo va rápido el programa. Ya tenemos que ir a otro corte de comerciales, entonces en un instante volveremos con ustedes en directo desde Manizales. Estamos en Conexión Vital. Recuerden que estamos en Conexión Vital en directo desde Manizales, y que a través de la red social de Facebook, en la cuenta de Dr. Rojas, estamos también con el programa en directo y con la posibilidad de las preguntas, pero quisiéramos responderlas todas. Alberto Calvo, buenas noches. ¿Me puede indicar los ronquidos de qué dependen? Bueno, ¿qué pasa cuando hay un ronquido? Hay que entrar a ver toda la parte del, digamos que el camino que hace el aire para poder llegar a nuestros pulmones, y cuál es la función fisiológica que cumplen cada uno. Uno muy común, y es la parte de las adenoides o las amígdalas. Cuando tenemos amígdalas hipertróficas, ¿no es cierto?, que son muy grandes, o estos componentes de los adenoides también, los mismos cornetes, no nos permite que haya una buena entrada de aire, y eso nos genera un obstáculo. ¿Qué hacemos nosotros? Como no podemos respirar por la nariz, abrimos la boca, y eso nos hace y nos genera que haya ronquidos. La otra parte es el sobrepeso, ¿sí? Cuando tenemos sobrepeso, resulta que en la parte aquí, última parte de las costillas, tenemos un músculo que se llama el diafragma, y él es el que nos permite realizar ese proceso de ventilación. Cuando entra el aire, él baja, y cuando sale, él sube. Cuando estamos acostados y tenemos, digamos, un exceso de grasa en la parte abdominal, cuando acostamos, la grasa, ¿qué hace? Lo que hace es detenerlo. Y cuando vamos a tomar aire, no podemos. ¿Qué tiene que hacer? Abrir la boca para que entre más aire y pueda bajar. Y ahí puede comenzar los ronquidos. Entonces, ¿qué hay que hacer en el tratamiento? Ver cómo está esta parte, ¿no es cierto? Ver cómo están la nariz, los cornetes, las amígdalas, las adenoides. Si tengo una obstrucción también a nivel de la tráquea, toda esa parte de cerca de la garganta, y ver si tengo sobrepeso. Una recomendación: inclinen la cama, ¿sí? Cuando estamos inclinados, le damos una ventaja mecánica al músculo, al diafragma, y permitimos también que los pulmones hagan mejor su respiración. Resulta que los músculos trabajan mejor cuando están a 45 grados, y cuando yo estoy inclinado le doy esa ventaja al músculo para permitir que haya una mejor ventilación, pero entender que hay que hacerse esos exámenes. Bueno, Carolina Vega Hernández, últimamente me duele mucho el hombro. Yo duermo para ese lado. ¿Qué examen me puedo hacer para saber qué es? Bueno, lo importante es que claramente vaya a una consulta médica, ¿sí? Y
entender que hay ciertas funciones que realizan los músculos. ¿Cuál sería el examen prioritario en este caso? Una ecografía, ¿sí? Si tiene buenos movimientos y es solamente al dolor, entender que una ecografía nos permite determinar cómo están los tejidos, cómo están los músculos del manguito rotador, cómo está el deltoides, cómo está el trapecio, cómo está el elevador de la escápula. Pero cuando hablamos de esa parte emocional, yo le pregunto a esa persona, ¿cómo están las ideas que quiere hacer en su vida? Cuando comenzamos a visualizar esta parte del dolor en hombros, cuando lo vemos desde la parte de neuroemoción, neurodescodificación, en los hombros están nuestras ideas, ¿sí? De nuestro lado dominante del trabajo y de nuestro lado contrario de nuestra familia. Y ver que es que el hombro está relacionado con el cuello. Todos los músculos del hombro, excepto por ahí 2 o 3, comienzan en toda la parte cervical y esa parte nos representa qué me estoy cargando. Entonces podemos ver y determinar qué estoy haciendo de más que no me permite desarrollar mi idea, qué es lo que quiero hacer en mi vida. ¿Qué es esto que me estoy cargando? Que no puedo llevar mi idea para desarrollar mi vida y me genera ese dolor de hombro, o que estoy sobreprotegiendo, que me genera ese dolor de hombro, o que no quiero soltar en mi vida, que me genera ese dolor de hombro. Igual hay que hacerse la ecografía. Bueno, Luz Barrios, ¿hay algún tratamiento para la ansiedad generalizada? Tengo crisis prácticamente a diario. Bueno, cuando hablamos de la ansiedad, hay muchas cosas que nos generan ansiedad. Hay que ver qué te genera la ansiedad. ¿Es un miedo? ¿Es una preocupación? ¿Es realmente una tristeza lo que te genera la ansiedad? Y ver que este proceso, cuando determinamos, y es por eso la importancia de hacer una historia clínica y de hacer una historia de vida, cuando determinamos cuál es el origen de esa ansiedad, a veces realmente son sustancias que nos faltan en el cerebro y determinamos este origen, podemos realizar un buen tratamiento. Por ahora, ¿qué es lo recomendado? Existen hoy en día unos palitos de valeriana que ayudan mucho debajo de la lengua. Eso te permite estar, digamos que más orientada. A hacer meditación es fundamental. Ahorita cuando hablábamos de que don Iván hablaba de que el doctor Rojas está en ese proceso de aprendizaje, la meditación se ha demostrado que si la hacemos de 15 a 20 minutos al día por lo menos, nos libera una cantidad de sustancias en el cerebro que nos permite disminuir esos niveles de ansiedad. Y una clave para vivir en meditación hay 3 fundamentos: la gratitud, la dadivosidad y la bondad. Si tú ves en gratitud, disfrutando todo lo que te pasa en día a día y lo ves como un aprendizaje, cuando entiendes que no tienes que vivir de apegos y eres dadivoso, pero cuando das esas cosas sin esperar nada a cambio, que es la bondad, entiendes que estás viviendo en meditación en el día a día. Y hoy hay una palabra muy de moda que mezcla la meditación con el estar presente, el aquí y el ahora, que es mindfulness. Sí. Entonces, si ustedes ven ese término, no se asusten, es meditación. Y como lo decía el doctor Felipe, estar en el día a día cumpliendo la labor diaria que nosotros hacemos permanentemente, estamos meditando. Es que no solamente hacer meditación es irse para un monasterio, pues por ahí está el doctor Jorge Enrique Rojas, porque está haciendo unas prácticas muy profundas. Pero también en el bullicio del día a día podemos hacer meditación. Nosotros vamos por la calle pensando cuántas tonterías en el día. Sí, tenemos alrededor de 60.000 a 70.000 pensamientos diarios. Por Dios, 60.000 a 70.000 pensamientos diarios. ¿Cuántas estupideces pensamos? Y si nosotros vamos por la calle más bien, pero somos conscientes del paso que damos, de la respiración, del pajarito que se posó por ahí, de la paloma, de la persona, del carro, que, bueno, de alguna manera somos conscientes en el instante presente, en el aquí y en el ahora. Eso es meditación también. Sí, ¿Sí o y no? es algo que cuando llegan los pacientes y en los procesos de ansiedad y dicen, no, doctor, es que a mí sentarme y hacer todo el mantra y hacer el Exactamente. mudra, a mí me cuesta. Las personas, y yo les digo, es que hay meditación pasiva y hay meditación activa, ¿sí? La meditación activa, ¿qué te gusta hacer? No, es que yo disfruto mucho jugar fútbol, e ir y correr, y cuando estoy allá no pienso en nada. Ahí estás meditando, ¿sí? ¿Qué hay que encontrar en el proceso de la meditación? Como decía don Iván, estar disfrutando ese momento del aquí y el ahora y entender
que no necesitas, y ojalá lo pudiéramos hacer, ¿no es cierto? Pero que inicialmente no necesitas hacer una cantidad de cosas para estar en proceso de meditación. El simple hecho de saludar, cuando yo llego a un lugar y saludo, saludar es dar salud, ¿sí? Estoy haciendo un proceso de meditación. Cuando llego y abrazo a mis seres queridos, estoy dando un proceso de meditación compartida, porque abro mi mundo para coger tu mundo, porque entre todos o entre los dos sí podemos. Entonces, ese proceso de meditación es la recomendación. ¿Qué te gusta hacer? Y es muy chistoso, a veces lo pregunta y no, yo no sé qué me gusta hacer porque me he dedicado a hacer una cantidad de cosas que me he vuelto egoísta conmigo y eso comienza a generar ansiedad y llegan esos procesos de ansiedad, de estrés, pero no que sean malos, lo que pasa es que te están recordando algo que has dejado de hacer por ti y cuando vienen a hacer eso y tú eres consciente, creces como persona, desaparece la ansiedad y la recomendación que es, busca qué te gusta hacer, donde no le hagas daño a otra persona también, ¿sí? Y disfruta el día a día, eso es la Claro. mejor medicina. Vivir conscientemente cada momento del día, si se puede. Vamos a este corte de comerciales, avanza más el tiempo aquí en Conexión Vital. Volvemos a la parte final de nuestro programa en directo desde Manizales. Alimento natural que estimula hormonas sexuales 3 veces por semana, la alternativa más saludable. Esta pregunta de Sandra Milena Díaz, doctor, ¿qué debo hacer para poder dormir? No duermo casi, por ahí 5 minutos y en total sería por ahí 1 hora o más. Bueno, hay que ver que para poder desarrollar, digamos, o recuperar el hábito del sueño hay unas recomendaciones muy específicas y una de ellas es que antes de acostarnos debemos comer 3 horas, ¿sí? Por lo general recomiendan 2 horitas, pero cuando estamos en un proceso de insomnio hay que esperar por lo menos 3 horas para poder acostarnos a dormir. La otra, que lo recomiendan mucho, es no ver pantallas, celulares, televisores, computadores, porque 2 horas antes, porque digamos que esta luz que tienen, que son más azules, inhiben el proceso o la producción de melatonina y eso hace que nos disminuya, digamos que esa posibilidad de conciliar el sueño. La otra parte que hablan para poder tener un hábito del sueño es tener un espacio donde sea totalmente oscuro, ¿sí? Si no tenemos un espacio oscuro, que tengamos por lo menos un tapaojos, porque es que la oscuridad ayuda a producir todo ese proceso de melatonina en el cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando perdemos este hábito, digamos que más que el insomnio es lo que viene después del insomnio, porque si no tenemos ese ciclo circadiano, ese ciclo de descanso, nuestro cuerpo comienza a tener esos desequilibrios y nos podemos poner más irritantes, comienzan a alterarse todas las funciones gastrointestinales, dolores de cabeza. Una aromática que se puede complementar con estas recomendaciones es la de tomillo, toronjil, semillas de cilantro y oreganón. Otra que recomienda mucho el doctor Jorge Enrique es la leche vegetal con lechuga, miel y manzana. Son, digamos que 2 cosas o 2 componentes que nos pueden ayudar a conciliar el sueño, pero hay que determinar cuál es el origen. Diana Álvarez está preguntando que cuál es la diferencia entre esclerosis y artritis. Bueno, realmente la artritis es un proceso inflamatorio que se da dentro de la cápsula articular. Digamos que en cada hueso, ¿no es cierto?, en cada articulación, que es la unión de 2 huesos, hay algo que la recubre y eso tiene un líquido que se llama sinovia o líquido sinovial. La artritis es ese proceso inflamatorio sobre la articulación. La esclerodermia es un proceso inflamatorio sobre todos los vasos sanguíneos, o sea, arterias, venas y venas, sobre todo las más pequeñitas, arteriolas y vénulas. Esa es básicamente la diferencia entre las dos, aunque las dos se consideran unas patologías autoinmunes, o sea que el propio cuerpo se ataca a sí mismo. Es que estaba buscando una pregunta que usted vio ahora. Sobre la frustración. Sí. En concreto, Sí. ¿qué preguntaba? Que cómo puede uno... Marisol Rojas Ortiz. ¿Cómo se puede eliminar la frustración? Sí. Para recomendar el manejo de la frustración, hay un libro muy bonito que se llama La Maestría del Amor. Ojalá ella lo pudiera leer,
porque realmente nuestra frustración aparece es porque estamos esperando una cantidad de cosas y llegamos con los brazos abiertos y a veces no llegamos lo que esperamos, ¿sí? Entonces hay una frase muy sabia que dice, no es que las cosas vayan mal, simplemente no van como yo quiero. Pero entre esas cosas que no van como yo quiero es tomar una pausa en ese momento de la vida y ver si es que estoy tomando el camino adecuado, si estoy haciendo las cosas adecuadas para obtener los resultados que yo quiero, ¿sí? Entonces, para el manejo de la frustración es realmente tener claro qué quiero construir en mi vida, qué he hecho para llegar hasta donde he llegado y estar atento a las señales de Dios, de Buda, pues depende de la creencia de cada persona, porque realmente la vida le va enseñando a uno dónde tiene que estar y con quién tiene que estar. Meditación. Y la meditación, lo que hablábamos ahorita, es también fundamental. Es que el gran problema de todos es que vivimos a expensas de lo que hay afuera de nosotros, lo que vemos afuera, lo que sentimos, todo lo que hay afuera de nosotros, ¿cierto? Entonces, si a un vecino lo atracan, ya me va a tocar a mí. Sí, y es algo, es algo que también nos han construido desde pequeños, ¿no? Porque si no eres el número uno, si no eres el mejor en matemáticas, si no estás siempre en el cuadro de honor, entonces no haces las cosas bien, no sirves, ¿sí? Son cosas que nos han construido, digamos que socialmente, y digamos que esa parte de competencia, de hecho, cuando uno va a un trabajo o a un lugar y lo evalúan a uno en la universidad por competencias, y resulta que esa teoría ya está mandada a recoger. Hoy en día se habla de la colaboración, del compañerismo, y esa parte entender de que yo no compito con nadie, de que no debo compararme, sino que estamos en un lugar de un ambiente sano para cultivarnos cada uno y colaborarnos. Y en vez de buscar tanto afuera, hay que buscar es adentro, tenemos que meternos adentro de nosotros. Bueno, doctor Andrés Felipe, se acabó el tiempo, muchas gracias. Muchas gracias, don Iván, y muchas gracias a todos los televidentes. Espero que les haya aprovechado. A usted lo consiguen en el Parque de la Salud de Manizales, de Villa María específicamente. Se acabó el programa, mañana repetición 6 de la mañana. Los dejamos con una notica del libro Cómo hacer de la cocina una farmacia. Felicidades para todos, bendiciones, muchas gracias, namaste. El zumo de coco es importante como remineralizante, da energía por lo que es ideal para deportistas, repone electrolitos y ayuda con carbohidratos complejos de lenta absorción. Sus minerales como el potasio le dan un efecto diurético, el fósforo lo hace energético, el selenio antioxidante y contiene cromo que regula los niveles de azúcar en la sangre. Encuentra esta y más recomendaciones en el libro Cómo hacer de la cocina una farmacia.